Muy buenos días, el tema de hoy es mantenerse firme. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2, 1 al 4. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mantenerse firme. Mire que esta es una palabra que nos habla aquí en el libro de Hebreos, pero son para personas que están en los caminos del Señor. Personas que pronto son inconstantes, inestables, inseguros, como que busco del Señor y siento su fuego, siento la pasión, siento el amor del Señor hacia mi vida, siento ese deseo por buscarlo, pero también siento su presencia, siento como Él me habla, como Él me revela la palabra, como entendimiento. Pero aquí dice, no deslicemos. O sea, usted y yo no podemos entrar en vacaciones espirituales. Esas personas que de pronto, porque llevan un tiempo la iglesia, llevan un tiempo los caminos del Señor, y como que podemos tomarnos un receso, un descanso. Nunca. Ya que la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda 24/7 buscando a qué persona encuentra distraída o dormida para hacerla caer. Por eso el tema de hoy es mantenerse firme. Y ese mantenerse firme es todos los días. Haga cuenta, como por ejemplo, cuando usted mira las Olimpiadas, usted ve los atletas, se esfuerzan y por ejemplo cuando quedan en segundo lugar, aún en la persona que queda en segundo lugar no se siente satisfecho. Todo el esfuerzo que hice para quedar en segundo lugar, aún los que son descalificados, aún los que quedan en tercer, cuarto lugar, como que no se sienten satisfechos por haber quedado en ese lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque duraron mucho tiempo esforzándose en el ejercicio, en trasnochos, aún en restringiéndose en comidas para poder llegar al nivel esperado para esa competencia. 4 años esforzándose para de pronto no ver el resultado que tanto anhelaba. ¿Cuánto más espera el Señor que usted y yo nos esforcemos para llegar a la eternidad con Cristo Jesús? Si un atleta se esfuerza por ganar un premio terrenal, ¿cuánto más debemos esforzarnos ustedes y yo para ganar un terreno espiritual, un reino, juntamente con nuestro Señor Jesucristo? La gloria de Dios al lado de Cristo Jesús. ¿Cuánto más debemos esforzarnos para mantenernos firmes? O sea, lo que hicimos ayer no nos sirve hoy. Hoy debemos doblegar aún ese deseo de que lo hicimos bien. Debemos aún ahondar mucho más, esforzarnos el doble. Así como le pongo el ejemplo de las personas que compiten en las Olimpiadas. Lo de ayer, muy bien, pero yo quiero que hoy se esfuerce más y como que impulsa más el cuerpo, como que cada vez los músculos como que les exige más, como que ese cuerpo lo exige aún mucho más. ¿Cuánto más usted y yo debemos hacerlo delante del Señor? Y aquí dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué ha hablado el Señor? ¿Qué le ha dicho el Señor? Que le ha hablado a través de la palabra. De pronto el Señor lo salvó de una enfermedad, de pronto el Señor lo salvó de la muerte, de pronto el Señor lo salvó de alguna situación difícil, de pronto el Señor restauró su matrimonio y su familia. No nos quedemos ahí, por el contrario, avancemos, evolucionemos. Cuando la palabra de Dios es el tema, mantenernos firmes, es mantenerse firme, pero en Cristo Jesús, no porque Dios hizo lo que tenía que hacer conmigo, chévere, porque me siento muy bien. No, al contrario, debemos redoblar la oración, el ayuno, la palabra, el buscar el conocimiento del Señor. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esa palabra dicha por ángeles, yo no sé el Señor que cuántos ángeles habrá enviado a su vida a predicarle la palabra, a hablarle del reino de Dios, a hablar de Jesucristo, a hablarle de la salvación, a hablarle de que deje esa vida mundana, a hablarle que empiece nuevamente el camino del Señor, que el Señor lo está esperando, que el Señor lo está buscando. ¿Cuántas personas el Señor ha enviado a hablarle? Esos son los ángeles que el Señor envía. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Por muchas veces que tengo pereza, bueno, hoy voy a descansar, hoy no voy a orar, o no voy a leer la palabra, de pronto un ayuno que tengo pendiente y lo aplazo, y como que pasa el tiempo y como que más adelante, otro día, otro día. No, porque usted y yo no nos esforzamos y mantenernos firmes. Por eso la palabra confirmada es lo que el Señor nos viene
hablando a través de las Escrituras. De pronto este devocional, el Señor le está dando una confirmación a usted que debe someterse a la oración, que debe someterse al ayuno, que debe someterse a la palabra de Dios, que el Señor quiere revelarle cosas nuevas a su vida, pero el Señor no quiere revelársela a través de sus profetas, a través de otras personas, quiere revelársela en la intimidad, quiere revelárselo en la oración, quiere revelárselo en el ayuno, en el que usted vuelve y retome nuevamente los ayunos y la oración. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ya el Señor se ha manifestado de diferentes maneras, diferentes formas, milagros, prodigios, señales, en sueños, en visiones, aún en revelación, aún usando a otras personas por profetas, de pronto un evangelista, con milagros a través de su vida, que usted los ha visto, los ha testificado, pero no es tiempo de deslizarnos, es tiempo de mantenernos aún mucho más firmes y constantes en el propósito, en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, ya que la palabra nos advierte que es posible que fieles creyentes se alejen de Cristo y ofrecen advertencias poderosas acerca de cómo evitar dejarse dominar de la medianoche. Cuando me refiero a la medianoche es que no, pero es que estoy cansado, pero es que el día estuvo difícil, pero es que el trabajo, no, es que el liderazgo, es que ese ministerio, es que la oración, no, ese ayuno me dejó débil. Y es cuando el enemigo viene y ataca para que la persona se desanime y entre nuevamente en el desánimo. Y es que usted y yo debemos esforzarnos cómo debemos obrar y actuar. Por eso, como lo habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios 5:15 al 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nos estamos dando cuenta que los días son malos, porque cada día la perversión se está incrementando, el pecado se está incrementando, la maldad se ha venido incrementando, los días son malos. Por eso usted y yo no podemos deslizarnos y debemos mirar con diligencia cómo andamos, cómo estamos utilizando nuestro tiempo. ¿Será que nuestro tiempo se lo estamos utilizando realmente para cambiar y transformar nuestra vida, o realmente nos acomodamos a la circunstancia, a la situación de lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? ¿Cómo nos quiere ver el Señor? Pero también, ¿qué está haciendo usted para realmente encontrar la respuesta en el Señor? ¿O será que solamente se conforma con una oración simple y cree que con esa oración ya tiene? No, mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 13 verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Cuando nos hablaron la palabra, cuando nos predicaron, cuando fuimos a un encuentro, cuando nos bautizamos, cuando estuvimos en este tiempo de ayuno, oración. Este es el tiempo en cuando más debemos creer lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, y es cuando más debemos mantenernos firmes en lo que el Señor nos viene diciendo, nos viene hablando. Y es ahí donde el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación, pero también el enemigo quiere levantarse para ver cómo usted y yo obramos y actuamos, si realmente nos acomodamos de pronto, porque yo hice un ayuno de tanto tiempo, entonces me voy a poner a descansar porque con ese ayuno es suficiente. Al contrario, debemos redoblar aún mucho más lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, porque el enemigo no duerme, porque por ejemplo lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, 1 Timoteo 5:15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué quiere decir? El enemigo les ganó, el mundo les ganó, las amistades le ganaron, volvió nuevamente el enemigo a endulzar el oído, volvió a llevarlo a donde lo tenía, donde el Señor lo rescató. Y es que el Señor quiere llevarnos a que usted y yo seamos determinados, y cuando somos determinados nos aleja el Señor de esas circunstancias, situaciones en las cuales el enemigo quiere envolvernos. Pero por eso es tan importante que el mantenernos firmes es que yo no puedo acomodarme, no puedo decir que ya estoy bien, ya puedo andar bien. No, al contrario, debo redoblar la oración, debo redoblar los tiempos de ayuno, debo redoblar los tiempos delante de la presencia del Señor. Por eso, como algunos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 verso 7, dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso pasó con el pueblo de Israel cuando el Señor les dio de comer, se sentó el pueblo a comer y a beber, se les olvidó el Señor. Así hay muchos que llegan y se acomodan. Dice que en ese tiempo murieron más de muchos miles tirados en el desierto. ¿Por qué? Porque anhelaban comer y el Señor les dio comida. Dice que algunos se atragantaron comiendo, porque muchos hay que solamente se preocupan en estar comiendo sin darse cuenta que es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida. Así que, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ninguno está firme, solamente el que está firme es nuestro Señor Jesucristo, y usted y yo debemos afirmarnos aún mucho más cada día delante de su presencia. Por eso el tema hoy es mantenerse firme, y el mantenernos firmes es delante de su presencia, buscar su conocimiento,
su palabra y su verdad. Y ahí donde el Señor nos da esa claridad y ese entendimiento a la luz de las Escrituras. Por eso lo dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Tremendo como aún el apóstol Pablo nunca se creyó que estaba firme, porque él mismo golpeó mi cuerpo. Ayuno. Él doblegaba esa carne y solamente la podía doblegar con el tiempo de ayuno. Dice, lo pongo en servidumbre, lo doblego delante de la presencia del Señor y lo rindo delante del Señor ese cuerpo con ayuno, clamor, intercesión y oración. Pero dice, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo venga a ser eliminado. Es cuando realmente nos esforzamos, porque el enemigo, como está mirando cómo actuamos y obramos, él quiere hacernos caer. Pero si usted y yo nos mantenemos firmes, el mismo Espíritu nos fortalece, nos da convicción, nos da firmeza, nos da determinación a la luz de las Escrituras en Cristo Jesús.